Y ahora, pues la última charla va a ser de Flora Bolachek y nos va a hablar, bueno, generalizaciones de identidades hiperbólicas a curvatura libre. Muchas gracias. Gracias cuando quieras. Y muchas gracias por la invitación. Y también puede ser un buen momento para dar las gracias a la organización de esta jornada. Gracias. Ok, entonces hablaré de generalizaciones de identidades hiperbólicas a la curvatura libre, que hay varias colaboraciones con este gente, el Luis Merlin, el David Fissac y el Jan Kontich. Vale. Donc, vamos a considerar una superficie cerrada, oriental, de género más grande que 2, más grande o igual a 2. Y eso porque así yo puedo elegir una métrica hiperbólica sobre esta superficie. Y hiperbólica quiero decir una métrica riemanniana con curvatura seccional constante igual a -1. ¿Vale? Donc, il y a un invariante métrico evidente que es l'area. Y il y a un otro que se puede definir usando la longitud de curvas. Se dice la sistole. La sistole es la longitud más pequeña de una curva no contractile. Donc, es eso. Consideramos una curva cerrada, no contractile, donc no es el borde de un disco, y consideramos su longitud. Y de todas estas curvas no contractiles, la más pequeña será la sistole. ¿Vale? Donc, es una manera de mesurar el lugar donde la superficie es la más contractada. Para eso se dice sistole, que es el momento donde el corazón está el más contractivo. Okay. Entonces, lo que podemos hacer es hacer que la sistole se va hacia 0, variando la métrica hiperbólica. Y eso es porque una superficie hiperbólica se puede decomponer en pantalones, de los cuales podemos elegir libremente la longitud del borde. Y en particular, lo podemos hacer tan pequeño como queremos. ¿Vale? La sistole puede ser tan pequeña como queremos. Pero, en cambio, la sistole no puede ser tan grande como queremos. Y la cota superior evidente que podemos trovar es este. Que la sistole es acotada para 2 veces el logaritmo de 4 gamma menos 2, gamma es el género, lo que simplificó en esta relación, que quiero decir que la sistole dividido por esta función tiene un límite superior más pequeño que 1. Donc, tenemos que pensar así, la sistole puede ser tan pequeña como queremos, pero al máximo será una función del tipo 2 logarítmico de gamma, o gamma es el género. Ok, ¿cómo podemos demostrar este resultado? Pues consideramos una bola geodésica en cualquier punto de la superficie con radio la sistole dividido por 2. ¿Vale? La sistole le pongo así en castellano, pero eso es porque el sistole en inglés es una Y. Entonces, en el slide seguramente yo habrá varios lugares donde pongo sistole con una Y. Disculpe. Ok, entonces el área de esta bola, como la sistole es más pequeña que la radiodirectividad, tengo esta cota superior para el área de la superficie, y como tengo una métrica hiperbólica, eso es una constante que vale eso, ¿vale? Aunque es constante definido para esta función. Y el área de una bola geodésica
es inyectada en la superficie hiperbólica, se puede calcular para una función explicita. Y el comportamiento de esta área es más o menos exponencial del radio, ¿vale? Lo que da esta función si desenvolvemos los cálculos. Así que esta cota superior es muy fácil a obtener. Lo que es sorprendente es que es casi optimal esta cota evidente. Eso es una construcción un poco más, bueno, mucha más complicada. Es un teorema de Butler-Sarnax y ya también una construcción de Brooks, que podemos construir superficies hiperbólicas de género que se va capa al infinito, una familia, una secuencia de la escuela, el género se va capa al infinito, tal que la sistole es más grande que aproximadamente 4/3 del logaritmo del género. ¿Vale? Lo que podemos simplificar en estas dos relaciones. ¿Vale? Veamos que aquí hay un 2, aquí hay un 4/3, es decir, casi tenemos el buen comportamiento, pero estos resultados desde el años es que no sabemos hacer mejor. Es que de momento es muy complicado, no tenemos más ideas a mejorar estas cosas. Ok, donc eso es para algunas secuencias de género. Si queramos tener todos una familia con todos los géneros, es posible hacerlo, pero la constante no es tan buena. De hecho, es una constante aquí para Butler-Sarnax que existe, pero no sabemos calcularla. Y más adelante, en Saburo y también Mew en Petri han dado este constante para estos tipos de cota inferiores. ¿Vale? Donc, eso es el tema para las métricas hiperbólicas. Bien, evidentemente, lo que nos interesa, bueno, sí, la pregunta es, ¿qué pasa con las métricas de Riemann? Podemos tener también cotas superiores interesantes. Bien, evidentemente, cuando tenemos una superficie con una métrica riemanniana, lo que podemos hacer es un cambio de escala, lo que hace que la sístole puede ser tan grande como queremos. ¿Vale? Y tenemos de normalizar alguna cantidad. La cantidad que vamos a normalizar será el área. Esta constante para las métricas hiperbólicas. Entonces tenemos la siguiente desigualdad sin restricción de curvatura. Me falta un slide. Ok. Voilà. Donc, Gromov fue el primero a demostrar esta cota con un C. Es un poco grande, que no es bueno. Pero lo que es importante aquí es que la sístole se ha de leer de esta manera. La sístole no puede ser tan grande como queremos si hacemos la área constante. ¿Vale? Fijamos la área, entonces la sístole maximal es más pequeña que una cantidad que depende del género de esta manera. ¿Vale? Aquí dice esta desigualdad, se observa la homogeneidad que hace que esta desigualdad, bien evidentemente, es invariante para un cambio de escala. ¿Okay? Entonces, Katz-Saburo han obtenido esta constante, que es pi con un término que es del cual el límite es 0, el género se va al infinito. Y si pensamos que el área la podemos normalizar porque sigue igual al área de una métrica hiperbólica, entonces esto será proporcional a el género gamma. Tenemos gamma aquí, lo que obtenemos es que la sístole es más pequeña que el logaritmo. ¿Vale? Es decir, que hemos obtenido una generalización de la cota hiperbólica anterior sobre la sístole.
Eso es un tema que es muy interesante, es el punto con el cual comenzamos, es una identidad, una desigualdad hiperbólica, y cómo podemos generalizar esta identidad o desigualdad hacia una identidad o desigualdad paramétricas lineanas, es decir, sin restricción de curva. Ok, sobre la prueba de este teorema, el teorema de Katzen-Saburo, hay un invariante que está por medio, que es la entropía volumétrica. Y este invariante no es algo microscópico, como puede ser la curvatura, no es un variante microscópico, pero es asintótico, es macroscópico. Se construye de esta manera, nos consideramos la aplicación del recubrimiento universal riemanniano. Bueno, tenemos el recubrimiento universal de nuestra superficie aquí, con la métrica induida por la métrica riemanniana ahí. Consideramos cualquier punto aquí y consideramos una bola geodésica de radii con un radii super gran R. ¿Vale? Calculamos área de esta bola geodésica y consideramos este límite que calcula la tasa de crecimiento de la área. Se dice entropía volumétrica y, bueno, primero punto es que este límite existe y no depende del punto elegido, es sobre el recubrimiento universal. Es decir, calcular es lo que es la tasa de crecimiento de la área de las bolas geodésicas. Y se dice entropía porque obviamente volumétrica porque está usando una área o el volumen y es una cota inferior de la entropía topológica del flujo geodésico. Resultado de Manning-Dinabur con igualdad para curvatura. Y de hecho, Katzen-Saburo demostrarán que el producto de la entropía para el sistole está acordada por una función de área sobre la sistole a cuadrado, lo que se dice área sistólico y paramétricas ópticas. Bueno, es muy técnico y no explico esta demostración, pero la entropía ya parece para obtener este tipo de generalización desde las métricas hiperbólicas hasta las riemannianas. Ok, donc un poco de idea sobre de contexto sobre lo que se dice la geometría sistólica. Primero, este tipo de desigualdad sistólica se puede generalizar a cualquier dimensión, muchas variedades, y explicaré esto hoy, pero para saber. Otro tipo de generalización son cuando cambiamos el tipo de métrica que estamos considerando. Donc, la métrica de Riemann se puede interpretar como una elipse en cada espacio bajante. ¿Vale? Il y a una generalización en lugar de una elipse consideramos un cuerpo convexo simétrico y eso define una métrica diferencial reversible. Podemos también suprimir el simétrico y entonces es una métrica diferencial general sin ser reversibles. Y esto, por dualidad, es equivalente a considerar un cuerpo convexo que es el conmutante. ¿Sí? Y entonces hay una última generalización de este tipo de métrica, que es cuando consideramos un dominio estrellado en cada espacio cotangente y con la forma de contacto canónica, esto nos define una variedad de contactos. ¿Vale? Y entonces tenemos un flujo de red para el filato con un cotangente unitario y podemos definir qué es una sistema, qué es el área y todo eso.
Entonces es como una degeneración de la cualidad de la métrica en cada extremo. Entonces, de momento tenemos una desigualdad aquí, pero la podemos obtener aquí fácilmente. Es solo que podemos comparar en cada espacio tangente un convex con un elipsoide, que es el elipsoide de John, y sabemos que con eso podemos comparar el asistore, es decir, las longitudes, y también podemos comparar las áreas. Aunque aquí hay dos definiciones de áreas, pero no explicaré eso. Después podemos también generalizar este tipo de desigualdades hacia las métricas de Fisher sin hipótesis de simetría. Eso es un poco más complicado, pero se puede hacer. Y último punto es que aquí no se puede obtener una desigualdad. Poner el volumen, pues, no es equivalente al área aquí, en este contexto. Es decir, que la función del área dividido para el cuadrado de la sistole puede ser tan pequeño como queramos. Es equivalente que si fixamos área, la sistole puede andar hacia el infinito. ¿Okay? Porque es muy importante para obtener este tipo de desigualdades que tener convexidad. Convexidad es importante. Ok, donc eso es para explicar un poco dónde vengo. Bueno, el contexto de las reflexiones. Y ahora vamos a comenzar desde otro punto de vista. Hacemos esta igualdad, se puede interpretar como una identidad. Para superficies hiperbólicas tenemos siempre que la área es constante para cualquier superficie de género gamma. Nos podemos preguntar cómo generalizar esta identidad hiperbólica. Entonces, ya, una manera es usando una invariante local que será la curvatura. Todos conocemos esta fórmula, que se dice la fórmula de Gauss-Bonnet, es que integramos sobre la superficie la curvatura de Gauss, y entonces lo que tenemos es un múltiplo de la constante de Euler. Eso es una generalización, se puede interpretar como una generalización de esta identidad hiperbólica usando una variante local a cualquier métrica de Riemann sobre la superficie sin restricción de curvatura. Es una manera de ver las cosas. Il y a otra manera de generalizar esta identidad hiperbólica, es que involucre una variante que yo he presentado, que es la entropía volumétrica, ¿ok? ¿Y qué es este? Es un teorema de Katok, y que dice que para cualquier métrica de Riemann sobre la superficie tenemos que el área producto de la entropía al cuadrado es más grande que esta constante, que es la misma que esta, y que tenemos igualdad si la métrica es hiperbólica. Es decir, podemos generalizar esta identidad a cualquier métrica de Riemann usando la entropía polimétrica, y tenemos esta identidad incluso en esta generalización, porque tenemos igualdad si G es hiperbólica, entonces obtenemos esta identidad otra vez. ¿Okay? Porque es muy interesante este tipo de generalización. Es primero, se generaliza a cualquier dimensión, pues un teorema de Son-Courtois-Gallot, que es la pieza masiva de la geometría métrica para Gromov. Y como consecuencia de esta generalización a dimensión superior, obtenemos la teorema de rigidez de Boston. Son tres. Okay. Bueno, esta relación también se generaliza a métricas de Finsler. No sabemos la constante óptima, pero como antes, si no tenemos convexidad, entonces no, tenemos flexibilidad. Y
este producto del área multiplicado por la entropía puede ser tan pequeño como queremos. Ok. Donc, eso es como una manera de interpretar las cosas. Y entonces, el juego es, podemos considerar la identidad hiperbólica y pensar si la podemos generalizar a cualquier métrica riemanniana. Donc, aquí es un ejemplo en dimensión superior, donc un teorema que se dice log 2k menos 1 teorema. Teorema dice el siguiente: sea gamma un grupo liniano libremente generado por k elementos. K elementos son, yo explicaré esto en un momento. Entonces tenemos una desigualdad que es este, ¿vale? Okay. Un grupo laniano es un subgrupo discreto del grupo de las isometrías que expresan orientación A3, aunque están trabajando al espacio hiperbólico de dimensión 3. Tenemos el grupo de isometría que preservan la orientación y consideramos un subgrupo discreto libremente generado por K elemento. ¿Vale? Donc, tenemos K generador de este subgrupo discreto y no hay relación entre este elemento. ¿Sí? Entonces, puedo fixar un punto, cualquier punto al espacio hiperbólico y donc, el generador AI actúa sobre el punto desplazando. ¿Sí? Y tenemos una distancia que aparece y entonces formo esta cantidad. La suma de todas estas función es más pequeña que 1 dividido por 2. Y en particular, lo que no puede ser es que, no, perdón. En particular, il y a d'existir un index tal que la distancia es grande. ¿Vale? Porque si todos este coeficiente son muy pequeños, pensemos 0, eso, esta suma, será más grande que, obviamente, esta cuantía. Se interpretar así. Donc, si pensemos un dibujo, pensemos A3 como una bola. El punto es el centro de la bola. Lo que hacemos es desplazar aquel punto usando este subgrupo, este grupo cráneo. Aquí dibujo este cráneo con K es igual a 2. ¿Vale? Tenemos dos generadores. ¿Vale? Y la condición que el grupo es libre de rango 2 es el mismo que decir que lo que está lo que podemos ver que se dibuja actúan sobre este punto utilizando este subgrupo sobre un árbol. Ok, entonces si todos los desplazamientos son pequeños, es imposible que el grupo siga libre, no pueda aparecer un árbol. Entonces podemos generalizar este teorema usando la entropía volumétrica. Esa es la pregunta y la respuesta es sí. Donc, tenemos este teorema. Donc, sea esta vez emitir una variedad completa con grupo fundamental 0 y consideramos cualquier métrica riemanniana sobre esta variedad. Si gamma es un subgrupo discreto, libremente generado por K elementos, un subgrupo discreto de isometría, entonces tenemos aquí esta desigualdad. Donc, la diferencia antes es que aquí hay un factor que aparece, que es este delta, que yo voy a explicar. Este delta está definido de esta manera. Es una bola de radio R centrado en el punto X. Calculamos el número de imagen de X para este subgrupo. ¿Vale? Y el delta de gamma será la tasa de crecimiento exponencial
de este número. ¿Vale? Se dice exponente crítico de gamma. Gamma es un grupo kleiniano. Sabemos que esta cantidad es más pequeño que 2, pero existe grupo kleiniano con esta invariante que es estrictamente más pequeño que 1. Es decir, este teorema no es una generalización de este teorema, porque aquí, si yo quiero prescindir del delta, gamma, tengo que poner un 2. ¿Vale? Pero lo que pasa es que para algunos grupos de kleiniano, el delta de gamma es más pequeño estrictamente que 1, ¿no? Que es una melioración. No es una generalización, pero a veces es una melioración. ¿Qué dice melioración? Ok. Y bien, evidentemente, hay una relación con la entropía volumétrica. Es que si tenemos una variedad riemanniana ancada con un grupo fundamental diferente de 0, consideramos el recubrimiento universales. Entonces, es una variedad completa con un grupo fundamental que es 0. Tenemos una métrica riemanniana. Y entonces, la entropía volumétrica será el exponente crítico del grupo fundamental. Donc, en particular, tenemos este corolario, que si tenemos una variedad riemanniana tancada, y si consideramos unos lazos basados en un punto, tal que el subgrupo generado es libre, entonces tenemos esta oración. ¿Vale? Esto es una generalización de otro resultado de geometría hiperbólica, que es el Collar lema. Y dice el siguiente, es que si consideramos dos lazos, sabemos que en hiperbólico si tiene un primer lazo que es un segundo que es de intersección 1, si su longitud se hace más pequeña, el otro ha de ser muy grande. ¿Vale? Se dice Collar lema. Pues esto dice lo mismo, si uno es muy pequeño, esta cantidad será muy, esta función será casi 1 dividido por 2, y entonces el otro ha de ser muy pequeño. Muy grande, así esta función para el otro lazo sería capaz de hasta. Es potente, esta historia de considerar la entropía volumétrica. Sembla muy poca cosa porque es solo un invariante macroscópico global de nuestra variedad, pero permite generalización de identidades hiperbólicas. Ok, donc, continuamos. Aquí una identidad hiperbólica muy famosa, que se dice la identidad de McShane. Donc, consideramos un toro hiperbólica pensado, y entonces tenemos que esta suma de función de longitud, donc longitud de una curva C son las curvas, son las geodésicas simples. Pues es constante. Siempre va vale este valor 1 dividido por 2. Por cierto, ya veamos que hay como un patrón común, la suma de esta función que es más pequeña que 1 dividido por 2, aquí es igual. Pero de momento, usamos vender. Donc, hay análogo en el caso riemanniano, ni idea, ¿vale? Lo hemos pensado mucho con la manera de pensar en la generalización de este teorema a las métricas riemannianas. Pero tenemos un lema intermediario que es que si tenemos un grafo métrico de la siguiente forma, es decir, tenemos círculo, primer círculo hasta k círculos de longitud L1 hasta Lk, entonces podemos definir lo mismo invariante macroscópico sobre el recubrimiento universal, es decir, la entropía. Y tenemos este suma de funciones que es constante y vale 1 dividido por 2. Muy parecidos. Y de hecho es un de los puntos
muy importante para generalizar los menos teorema hacia las métricas generales. Ok, donc aquí hay otra identidad hiperbólica famosa que se dice la identidad de Basmajian. Donc ahora el contexto es, tenemos la superficie no es cerrada, tiene una componente de borde que habrá una métrica riemanniana y la componente de borde ha de ser geodésica. La topología de tal manera que podemos poner una métrica hiperbólica sobre esta superficie compacta orientada, es decir, que necesitamos que la constante de Euler sea negativa, y consideramos lo que se dice el ortospectro. Consideramos clases relativas de arcos que empiezan en el borde y hasta el borde del 9. Y calculemos para una clase de homotopía de estos tipos de arcos la longitud más pequeña de un representante. Y hacemos esto para cada clase relativa. Y esto nos da un espectro. C'est l'orthospectron, porque los mínimos son ortogonales al borde del mínimo. Y el teorema de Basmajian, la identidad de Basmajian, es una identidad deliberadamente, es decir, una igualdad. Lo que dice es que si la métrica es hiperbólica sobre este objeto, entonces la longitud del borde se puede calcular usando el ortospectra con este forma. Vale, con mi colaborador David Fisak hemos obtenido esta generalización. Donc consideramos una métrica de Riemanniana sobre esta superficie y entonces la longitud del borde, bueno, no tenemos igualdad, pero tenemos una cota inferior, es más grande que una función que depende del ortospectro. Aquí este número, que es la entropía volumétrica de una superficie, sigma prime, que está construyendo usando una reflexión. Cuando tenemos esta superficie, hacemos la reflexión, entonces es una superficie cerrada, tenemos la entropía y con esto podemos generalizar la identidad de Basmajian. Ok, funciona. Y para acabar mi presentación, il y a un otro tipo de generalizaciones que podemos hacer de esta desigualdad de Katok. Donc, la desigualdad de Katok es la desigualdad que el área multiplicada para la entropía volumétrica al cuadrado es más pequeña que 4pi multiplicados para el género menos 1. Entonces, en lugar de considerar superficies, consideramos complejo simplicial finito de dimensión 2. ¿Okay? Donc, este tipo de objeto está relacionado con la teoría de los grupos. ¿Por qué? Porque, de hecho, consideramos un grupo finitamente presentado, donde tenemos una serie de generador y una serie de relaciones que son palabras en el generador o su inverse. Y entonces podemos construir un 2 complejo X, tal que el grupo fundamental de este complejo sigue al grupo que estamos estudiando. Es así de esta manera, ¿no? Para cada generador consideramos un círculo que encoda cada generador. Y después, para cada relación, lo que hacemos es pegar un disco dos-dimensional. El borde describirá exactamente las palabras en el generador. Donc, esto es decir, cualquier
grupo razonable te puedes presentar como el grupo fundamental de un espacio de este tipo. ¿Okay? Y entonces podemos definir la entropía mínima de este grupo, de este grupo, considerando, es decir, para representar el grupo gamma, bueno, podemos usar este espacio construido de esta manera, pero hay mucho espacio, ¿no? Entonces consideramos todos los espacios que podemos considerar. Y ponemos sobre este espacio que representa nuestro grupo cualquier métrica riemanniana. No sobre patrosos, porque bien evidentemente aquí lo que puede pasar es que la cosa no sea lisa, no es suave. Consideramos esta cantidad, ya este exponente, porque aquí consideramos la entropía con un exponente 1, y consideramos el infinito de esta. Donc, eso es un invariante del grupo. Entonces, si demostramos que la entropía del grupo fundamental de una superficie cerrada oriental de género gamma está constante, se puede interpretar como una generalización de la desigualdad de Catón, que era esta desigualdad. ¿Okay? Si demostramos esta desigualdad, además, il y a una información adicional, es que el representante, el espacio X óptimo para este tipo de invariante es la superficie misma. Es decir, si tengo la autorización de cambiar esta superficie dando cosas, no puedo mejorar esta cantidad. La más pequeña se obtiene para la superficie clásica con una métrica hipérbolica. Ok. Donc, el teorema que hemos obtenido con Wolfgang Pitch es el siguiente, es que si el grupo es 2 libremente indecomponable y de rango más grande que 2, entonces tenemos una cota inferior, que es una constante positiva. Que no es evidente de tener este tipo de cosa. Entonces, 2 libre es esta noción que un grupo es K libre si cualquiera de sus grupos generado por K elementos es libre. ¿Okay? No tenemos, para tener una relación necesitamos más que K elementos. Uno libre significa que es sin tensión. El grupo libre con n generadores es obviamente K libre para cualquier K más grande que 1, porque no existe relaciones en este grupo. Y el grupo de superficie, de una superficie, el grupo fundamental de una superficie de género gamma es 2 gamma menos 1 libre, y entonces es 2 libre. Si un grupo es K libre, será K menos 1, K menos 2, etc. libre. Ok, libremente indecomponable. Es que no se puede decomponer en un producto libre y de rango más grande que 2, como es un grupo generado que tiene una presentación finita, es que el número de generadores más grande de A2. Vale, evita básicamente que debemos usar. Ok. Y la demostración se basa en la siguiente desigualdad, es que tenemos que consideramos el complejo grafos que están fijados en el complejo X, un grafo G, tal que el grupo fundamental es un grupo libre con 2 generadores y el grupo fundamental se inyecte tanto al grupo fundamental del complejo. Consideramos la longitud mínima de este tipo de objetos. Es como una generalización de la historia, pero en lugar de un elemento tenemos 2 y podemos acotar
la longitud mínima está par l'área. Entonces, gracias por su atención y otra vez, muchas gracias. No. Gracias. ¿Hay preguntas? ¿Cuál es la principal ventaja de tener, cuando hablabas de la norma simétrica frente a la... No sé. Es decir, ¿qué quieres? históricas estas de viaje? Es que cuando tenemos un cuerpo simétrico, existe una elipsoide que está en el interior, tal que el multiplicado por un constante que depende únicamente de la dimensión contiene. Y digamos, con estos dos elipsos tenemos una comparación entre la métrica física reversible y las métricas riemannianas definidas para este dos. Ya las podemos pasar muy fácilmente. Con el no es reversible, es decir, con el cuerpo convexo no es simétrico, no tenemos esta manera de hacer. ¿Algo que proponemos? Pues gracias de nuevo.